El fascismo del siglo XXI no va a marchar por las calles, no va a gritar consignas, no va a prohibir elecciones en cadena nacional, va a optimizar. Y lo más inquietante es que cuando lo haga, mucha gente lo va a aplaudir. No por maldad, no por fanatismo, por cansancio, por miedo, por necesidad de orden. En este video no vamos a discutir ideologías, vamos a hablar de infraestructura, de un tipo de poder que no necesita violencia para imponerse, porque ya no necesita convencer. Antes de seguir, la inteligencia artificial no es fascista, no tiene agenda, no tiene patriotismo, no odia, no ama, no milita. Pero cada vez que apareció una tecnología capaz de organizar sociedades complejas, el poder aprendió a usarla primero que nadie. No por conspiración, por lógica. La pregunta no es si la IA es buena o mala. La pregunta es ¿con qué tipo de política se lleva mejor? Porque hay una política que vive del conflicto, de la discusión y de la ambigüedad humana. Y hay otra política que vive de la estabilidad, la clasificación y la obediencia. La IA encaja demasiado bien con la segunda. La mayoría de la gente busca el fascismo donde siempre estuvo, en símbolos, discursos extremos, enemigos nombrados, culto al líder. Y sí, eso existe, pero si lo reducimos a eso, nos perdemos el mecanismo real. Históricamente el fascismo fue también una tecnología de orden, una forma de administrar sociedades difíciles con una idea simple: reducir la incertidumbre, eliminar zonas grises, convertir lo humano en un sistema gestionable. No era solo una idea mala, era una solución brutal a un problema real. Sociedades fragmentadas, crisis económicas, miedo, pérdida de rumbo. Y cuando una sociedad está rota, la promesa de orden funciona como droga, da alivio inmediato. Después, cobra el precio. En el siglo XX el fascismo se veía, era estético, era teatral, era imposible de confundir. El autoritarismo que está creciendo hoy no necesita teatralidad, es más silencioso. No dice te prohíbo, dice esto no es prioritario, no dice te castigo, dice tu perfil tiene riesgo, no dice censura, dice moderación, no dice persecución, dice cumplimiento. Ese cambio de lenguaje es el primer síntoma. Cuando el poder deja de hablar como poder, se vuelve más difícil de detectar. Y acá aparece la IA como aliada perfecta, porque la IA no habla como política, habla como administración, como optimización, como sentido común. La IA no promete justicia, promete eficiencia, no promete igualdad, promete precisión, no promete libertad, promete previsibilidad. Y en una sociedad cansada, la previsibilidad se siente como salvación. El problema es que la política democrática, por definición, es lenta, ruidosa, conflictiva. Tiene oposición, tiene minorías, tiene excepciones, tiene debates interminables, tiene errores visibles. La optimización no tolera eso. La optimización quiere coherencia, y lo que no encaja, se ajusta. Toda forma de autoritarismo necesita clasificar personas. Antes lo hacía con categorías burdas: raza, ideología, religión, origen. Hoy puede hacerlo de una forma más elegante y más peligrosa, con puntajes, perfiles y probabilidades. No se necesita decir vos sos enemigo. Alcanza con que el sistema diga riesgo alto. No se necesita prohibir. Alcanza con que el sistema priorice a otros. No se necesita represión visible. Alcanza con que el sistema te vuelva irrelevante. La IA no pregunta quién sos, pregunta qué tan predecible sos. Y acá aparece un giro que incomoda. Para un sistema obsesionado con el orden, la imprevisibilidad no es un rasgo humano, es una amenaza operativa. En el mundo humano la excepción es necesaria. Un docente entiende que un alumno no rinde por contexto. Un médico entiende que dos pacientes iguales en papel no son iguales en vida. Un juez entiende que la norma requiere interpretación. La lógica algorítmica funciona al revés. La excepción es ruido. La excepción baja la precisión del modelo. La excepción complica la predicción. Cuando un sistema está diseñado para minimizar desviaciones, lo humano se vuelve un obstáculo. No por maldad, por diseño. Y ahí aparece una tensión silente. Si el criterio humano empieza a ser visto como ineficiente, tarde o temprano va a ser desplazado. No con un decreto, con una comparación, con un informe, con una métrica.
El fascismo clásico necesitaba un líder carismático. Eso concentraba poder, sí, pero también lo hacía frágil. Se podía señalar, se podía odiar, se podía derrocar. El nuevo autoritarismo puede prescindir del líder porque tiene algo mejor: el modelo. Un líder se equivoca, un modelo calcula, un líder discute, un modelo mide, un líder puede mentir, un modelo procesa datos. Y cuando el poder se viste de cálculo, discutirlo se vuelve más difícil, porque ya no estás discutiendo una decisión, estás discutiendo la realidad, supuestamente revelada por datos. Esto cambia el juego. El poder se vuelve impersonal, y lo impersonal parece inevitable. Si esto suena exagerado, mira lo que ya ocurrió en plataformas. Durante años, redes sociales y servicios digitales demostraron que se puede gobernar el comportamiento sin declarar una ideología. Se puede amplificar ciertas emociones, se puede hundir otras, se puede inducir hábito, dependencia, indignación, se puede moldear percepciones. Todo eso sin policía, sin ejército, sin ley, solo con diseño de incentivos y algoritmos de recomendación. Las plataformas fueron el laboratorio y los actores políticos aprendieron 2 lecciones. 1. Controlar el flujo de información es más eficaz que reprimir. 2. La gente acepta el control si se presenta como mejor experiencia. La IA acelera esa lógica, porque hace posible un control más fino, más personalizado, más adaptable. Acá aparece el punto incómodo. Esto puede convivir con democracia formal. Las elecciones siguen existiendo, los parlamentos siguen debatiendo, los medios siguen hablando, pero el núcleo operativo se traslada a capas técnicas que no se discuten públicamente. ¿Quién define los modelos? ¿Con qué criterios? ¿Quién audita? ¿Quién corrige? ¿Quién decide cuando el sistema se equivoca? En un esquema así, la democracia se convierte en interfaz. Legitima, pero no gobierna. El ciudadano vota, pero no controla la infraestructura que organiza su vida cotidiana, que ve, qué puede hacer, qué se le permite, qué se le complica, qué se le facilita. Y cuando el control real se traslada a sistemas opacos, el debate político se vuelve espectáculo. Ruido en la superficie, mientras la máquina sigue ejecutando. En regímenes clásicos, el enemigo era una figura: el comunista, el extranjero, el traidor. Se nombraba y se perseguía. En el nuevo autoritarismo algorítmico, el enemigo es más abstracto y más útil: el riesgo. El riesgo permite justificar cualquier medida sin necesidad de ideología, porque nadie está a favor del riesgo. Se instala así una lógica: todo lo que no puede ser previsto debe ser controlado. Todo lo que no se ajusta al patrón debe ser vigilado. Todo lo que genera incertidumbre debe ser corregido. ¿Y qué genera incertidumbre? La protesta, la crítica, la organización, la minoría, el conflicto. No hace falta prohibirlos, alcanza con bajarlos en prioridad, con asociarlos estadísticamente a inestabilidad, con tratarlos como fallas del sistema. Y acá es donde aparece la frase que puede sonar fuerte, pero es más fría que moral. La IA es una aliada estructural de los nuevos fascismos, no por conspiración, por compatibilidad. Los nuevos movimientos autoritarios no necesitan convencer con una gran filosofía. Necesitan orden, necesitan obediencia, necesitan gestión de masas, necesitan reducir el conflicto, necesitan segmentar poblaciones, necesitan generar conformidad sin represión visible. La IA hace eso posible a escala, y lo hace con una ventaja decisiva. Se presenta como neutral, como técnica, como modernización, como esto es inevitable. Ese inevitable es el corazón del problema. El mayor riesgo no es un escenario distópico espectacular. El mayor riesgo es la normalidad, que todo esto avance por pasos razonables. Hoy es para asignar mejor recursos, mañana para prevenir delitos, después para mejorar la seguridad, luego para reducir la desinformación, más tarde para mantener estabilidad. Y de a poco la sociedad se acostumbra a vivir dentro de un marco invisible de clasificación, priorización y control. No sentís que te obligan, sentís que así funciona. Y cuando una sociedad acepta así funciona, la política deja de ser deliberación, se vuelve mantenimiento del sistema. El fascismo del siglo XXI no va a presentarse como fascismo, no va a gritar, no va a marchar, no va a pedir permiso. Va a aparecer como solución técnica a un mundo agotado. Y ahí está el dilema.
Preferimos el caos humano, imperfecto, discutible, o el orden automático que no necesita preguntarte nada. La IA no va a crear autoritarismos desde cero, pero puede volverlos más eficientes, más invisibles y más aceptables. Y cuando el control deja de sentirse como control, ya no se resiste, se administra. Si querés seguir leyendo El poder como sistema, no como eslogan, suscríbete. No para estar de acuerdo, para no llegar tarde.